Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que creo que les va a encantar, sobre todo si son seguidores del carismático actor turco Kerem Bürsin. ¿Han visto su brillo en pantalla, su estilo, y quizás se pregunten, ¿qué hay detrás de ese carisma? Pues bien, en nuestro vídeo de hoy vamos a desentrañar un lado mucho más personal y vulnerable de Kerem Bürsin, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin sin filtro, sus mayores arrepentimientos revelados. Si han leído bien, vamos a adentrarnos en las confesiones de uno de los actores más populares del momento, sus reflexiones sobre las decisiones pasadas y esos momentos que, vistos en retrospectiva, le pesan un poco. Es un tema fascinante porque nos permite ver al ser humano detrás de la fama, y eso, amigos míos, es algo que siempre nos conecta más. Antes de sumergirnos en esta revelación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a esa campanita también para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, prepárense porque lo que Kerem ha compartido podría sorprendernos a muchos. Imaginen por un momento estar en la cúspide de su carrera, con miles de fans que los admiran, proyectos emocionantes y una vida que parece sacada de un sueño. Así es la vida de Kerem Bürsin para muchos. Sin embargo, como todos sabemos, nadie es perfecto y detrás de las cámaras, detrás de cada sonrisa, existen historias, experiencias y sí, también arrepentimientos. En este vídeo vamos a explorar esas declaraciones que Kerem Bürsin ha hecho, en entrevistas y momentos más íntimos, sobre las cosas que, de haber sabido lo que sabe hoy, quizás habría hecho de manera diferente. No se trata de juzgar, sino de entender, de aprender de las lecciones de vida que él mismo comparte con una sinceridad impactante. Una de las áreas donde Kerem parece haber reflexionado profundamente es en el ámbito de las relaciones personales. Se sabe que Kerem ha tenido relaciones públicas que han captado la atención de los medios y del público. A menudo, en la vorágine de la fama y las agendas apretadas, las relaciones personales pueden pasar a un segundo plano. Kerem ha insinuado que en el pasado, quizás no supo equilibrar tan bien su vida profesional con la personal, dedicando quizás más tiempo a su carrera de lo que debería haber dedicado a las personas que le importaban. Él mismo ha expresado en algunas ocasiones que el tiempo es un bien preciado y que, al final, son los momentos compartidos con la familia y amigos los que realmente cuentan. Imaginen la presión de tener que elegir entre un rodaje importante y un evento familiar, o entre una gira de prensa y una cita importante. En retrospectiva es fácil decir debí haber hecho esto o aquello, pero cuando estás viviendo esos momentos, la perspectiva es muy diferente. El arrepentimiento en este caso podría venir de la sensación de haber perdido instantes valiosos, o de no haber sabido priorizar lo verdaderamente importante. Otro aspecto que emerge de sus reflexiones es la gestión de la fama y la presión mediática. Ser una figura pública de la talla de Kerem Bürsin conlleva una exposición constante. Cada paso, cada palabra, cada decisión, puede ser analizada y comentada por miles, incluso millones, de personas. Él ha compartido que al principio de su carrera, quizás no estaba tan preparado para lidiar con la intensidad de la atención pública. Es posible que haya tomado decisiones impulsivas, o que haya intentado complacer a todos, algo que sabemos que es imposible. El arrepentimiento aquí podría estar ligado a momentos en los que sintió que perdió su propia voz o autenticidad por intentar encajar en las expectativas externas, o quizás por haber permitido que la opinión pública afectara demasiado sus decisiones personales o profesionales. Ver a Kerem hablar de esto nos recuerda que la fama, a pesar de sus privilegios, también puede ser una carga pesada y que aprender a manejarla es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo y la experiencia. También hemos escuchado a Kerem reflexionar sobre su desarrollo profesional. Si bien es cierto que ha alcanzado un gran éxito, es natural que, como cualquier artista, se pregunte si eligió los proyectos adecuados en cada etapa de su carrera, o si pudo haber explorado otros géneros o roles que quizás le hubieran aportado un crecimiento diferente. El arrepentimiento en este sentido podría no ser una crítica directa a los proyectos que ha hecho, ya que muchos han sido éxitos rotundos, sino más bien una curiosidad sobre los caminos no tomados. Quizás hay roles que rechazó y ahora piensa hubiera sido interesante, o quizás hay oportunidades que dejó pasar por miedos o inseguridades que hoy ha superado. Es la típica reflexión de decir, si pudiera volver atrás, ¿qué le diría a mi yo del pasado? LM.
Ismo ha mencionado en alguna ocasión la importancia de seguir aprendiendo y evolucionando como actor, y es posible que algunos de sus arrepentimientos estén vinculados a momentos en los que sintió que no se desafió lo suficiente a sí mismo. Un punto muy interesante que Kerem ha tocado es la importancia de la salud mental y el autocuidado. En un mundo tan competitivo y exigente como el del entretenimiento, es fácil caer en el agotamiento. Kerem ha sido bastante abierto sobre la importancia de cuidar la mente y el cuerpo, y es probable que en el pasado no le haya dado la prioridad que ahora reconoce que merece. El arrepentimiento aquí podría manifestarse en la forma de no haber sabido poner límites, de haber trabajado en exceso sin descanso, o de no haber buscado ayuda o apoyo cuando lo necesitaba. Sus confesiones sobre este tema son un recordatorio valioso para todos nosotros, independientemente de nuestra profesión, de lo crucial que es cuidarnos a nosotros mismos. Además, Kerem ha hablado de la importancia de ser fiel a uno mismo y a sus valores. Es posible que en su camino haya habido momentos en los que sintió que tuvo que ceder en algo que no estaba del todo alineado con sus principios, ya sea por presión externa, por la búsqueda de un objetivo inmediato, o simplemente por inexperiencia. El arrepentimiento podría surgir de la sensación de haber traicionado, aunque sea mínimamente, su propia esencia. Esto es algo muy humano. Todos hemos pasado por situaciones en las que nos hemos preguntado si actuamos correctamente según nuestros propios estándares morales o éticos. La fortaleza de Kerem radica en su capacidad para reflexionar sobre estos aspectos y compartirlos, lo que nos permite aprender de sus experiencias. Finalmente, y esto es algo que se desprende de muchas de sus entrevistas, Kerem Bürsin parece tener un profundo aprecio por el presente y por las lecciones aprendidas. Lo que él llama arrepentimientos no son necesariamente amarguras o rencores, sino más bien puntos de inflexión, experiencias que le han moldeado y le han permitido crecer. Su capacidad para hablar de estos temas sin filtro demuestra una madurez y una vulnerabilidad que resuenan mucho con el público. No se trata de ser perfectos, sino de ser humanos, de equivocarse, de aprender y de seguir adelante con sabiduría. La autenticidad con la que habla sobre sus mayores arrepentimientos es, en sí misma, una de sus mayores fortalezas y lo que lo hace tan querido por sus seguidores. Nos enseña que el camino hacia el éxito y la felicidad no está exento de tropiezos, pero que lo importante es cómo nos levantamos y que aprendemos de cada caída. Y así llegamos al final de este recorrido por las reflexiones de Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo sus arrepentimientos compartidos sin filtro abarcan desde el equilibrio entre vida profesional y personal, la gestión de la fama, la elección de proyectos, la importancia del autocuidado, hasta la fidelidad a uno mismo y sus valores. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino también un ser humano que reflexiona profundamente sobre su camino, que reconoce sus errores y que utiliza esas experiencias para crecer y para conectar con nosotros de una manera mucho más auténtica. Es inspirador ver a alguien tan exitoso ser tan honesto sobre las complejidades de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las reflexiones de Kerem Bürsin. ¿Alguna de sus confesiones les ha sorprendido? ¿Tienen ustedes algún arrepentimiento del que hayan aprendido algo valioso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un buen like, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin, para que todos podamos aprender de estas valiosas lecciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.